La Federación de Cooperativas de Vivienda, FECOVI, celebró el Día del Cooperativismo con una recorrida por distintas obras en construcción a las que invitaron a la prensa. Allí sus autoridades comenzaron a plantear un repaso histórico y también una actualización de sus principales desafíos, como la dificultad del acceso a la tierra y su endeudamiento histórico. Para conversar de estos temas, recibimos en la mañana al expresidente de FECOVI, Daniel Logaldo, y a su actual secretario general, Gerardo Fernández Berriel. Muy bien, y ya les estoy dando la bienvenida. Entonces, Gerardo, Daniel, muchas gracias por, Buenos días, gracias. por estar por acá. Y en realidad, la excusa es el día del cooperativismo, pero estamos hablando de otras cosas que yo decía, ustedes trabajan con historias de vida, trabajan con historias de familias, con ilusiones y todo, que de repente cuando entramos a hablar de números y de funcionamientos, organigramas y cómo la organización se mueve para aquí, la federación se mueve para aquí y para allá, a veces lo perdemos de vista, ¿no? ¿Cuántas emociones se mueven en un proceso de una cooperativa? Sin duda, sí. El tema famoso de acceder a la vivienda propia creo que es muy emocionante para quien quiere acceder a ella y para quien de alguna manera promueve un sistema como este, que justamente aparecen valores importantes como la solidaridad, la democracia, la libre asociación. Sin duda, sí, esto es un tema muy emotivo. ¿Cuánto tiempo demora, digamos, una persona que arranca y se integra a una cooperativa desde el proceso de la formación, ¿no? de cero hasta que tiene la vivienda? ¿Cuántos años puede pasar donde tiene que estar conviviendo y articulando con una cantidad de personas que de repente las conoce ahí? Y digo, en muchos casos son más de 10 años, es un proceso largo, desde que se forma la cooperativa, que se constituye, hasta que la cooperativa tiene la vivienda. Un proceso participativo, la vivienda es colectiva. Pero también tú decías que son ilusiones, sentimientos de la gente, pero también es una gran realidad. El cooperativismo en Uruguay tiene una fuerza muy importante, y en particular el cooperativismo de vivienda de ahorro previo, consagrado en una ley del año 1968. Juan Pablo Terra fue uno de los creadores de la ley, que le dio un impulso fundamental. Entonces hay cooperativas en el país que tienen más de 40 años, es una gran realidad. Mismo acá al costado del Canal 5, tenemos 332 familias que son una realidad después de 40 años de convivencia, ¿no? Y que además siguen, por lo que me contaban, hay decisiones que siguen siendo decisiones tomadas por el colectivo. No es que hay una comisión ni que hay una contratación a un tercero, sino que es el colectivo el que termina. Exactamente, es un ejemplo de organización, sobre todo en todo ese tema importante, luego que está el edificio construido, del mantenimiento. Creo que el cooperativismo es un ejemplo, ha logrado mantener la estructura de sus edificios en excelentes condiciones. Ese es uno de los méritos, es uno de los graves problemas que enfrenta la ciudad en general. Construye los edificios y luego cómo se mantienen. Claro. Sí, ahí empiezan las discusiones después de las asambleas de vecinos y se contratan administradores para que resuelva el administrador, pero después hay problema con el administrador y así es como una bola de no. Exactamente. Eso en las cooperativas está un poco más licuado porque los valores que inspiran el cooperativismo ayudan a que esa coordinación sea más sencilla. Yo preguntaba eso de cuántos años lleva de repente desde que se empieza el proceso hasta que termina, porque FECOVI reúne cooperativas que están en todas las etapas del proceso, ¿no? No solo en un segmento, digamos, No. Es una gama rica, digamos, desde que se conforma, le llamamos cooperativas en conformación. Luego la cooperativa, una vez conformada, establece contacto con lo que nosotros llamamos institutos de asistencia técnica, que son organizaciones con profesionales polifacéticos, digamos, arquitectos, asistentes sociales, abogados, contadores, y ese instituto ayuda en la confección de lo que nosotros llamamos el proyecto de obra. Ajá. El proyecto ejecutivo. ¿Y qué problemas se va encontrando un grupo de personas que decide formar una cooperativa de vivienda? ¿Qué problemas se puede ir encontrando en el proceso? ¿Con qué cosas hay que lidiar? Digo, para los que no sabemos cómo es atravesar todo ese proceso, ¿cuáles son las dificultades? Y bueno, al principio de la conformación hay toda una serie de trámites a cumplir en donde la federación les brinda apoyo, una ayuda importante. Hay como una hoja de ruta establecida para la conformación de la cooperativa. Y luego que está conformada y se establece el enlace con el IAT, sobrevienen los problemas típicos de coordinar el ahorro. Ese creo que es uno de los primeros, lograr ahorrar en forma conjunta. Hay veces que ocurre que un usuario promueve, asiste el ahorro de forma adecuada y otro se va retrasando. Es difícil. Eso porque se va aportando una cuota mensual. Exactamente, está coordinado para que cada uno haga un aporte mensual y hay veces hay desfasajes, hay quienes cumplen con eso y quienes no.
Y eso son situaciones a resolver en la interna, de repente, a la ¿no? interna, esas son situaciones a resolver. Pero ustedes pasan de resolver esas situaciones, llamémosle entre comillas, pequeñas a la interna, pero que también tienen una historia atrás, como decíamos hoy. Capaz que es una persona que se queda sin empleo y no puede estar cubriendo la cuota, y no es que se quiera bajar del proyecto. Capaz que también se da el caso de quien tiene desidia y no tiene voluntad, supongo. Entre las personas hay de todo, ¿no? Sí. Pero tienen que negociar esos detalles puntuales hasta de repente un crédito con el Estado o hasta de algo con el sindicato de la construcción por las características de la obra que se va a hacer. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde llegan? Porque no paran nunca. No se para, digo. Sí, es una realidad compleja. Hay que concretar ilusiones y, digo, por ejemplo, ¿no? El cooperativismo, yo decía, es una realidad. Digo, hay problemas de financiamiento. Digo, en este quinquenio ha habido un desarrollo importantísimo. Hay cooperativas que están construyendo en amplio ancho del país. Por ejemplo, en el barrio sur, que nosotros festejamos el Día del Cooperativismo, allí hay cooperativas de FUBAN, de FECOBI, Fondo Social, en particular de FECOBI son 4 cooperativas: Castalia, Cuarenga, Ardeliana y Virazón. 200 familias que hace muchísimos años que están esperando, pero 200 familias que están concretando su sueño de vivienda, ¿no? Entonces, digo, es un sueño, digo, que paso a paso, digo, con muchísimo esfuerzo colectivo se está haciendo realidad, ¿no? Recién hablabas de problemas de financiamiento. Hay un tema que ha sido recurrente o que viene y va en el correr del tiempo, que es una suerte de endeudamiento histórico que arrastran las cooperativas o que arrastran, no sé si llamarlo a través de la federación, si son las deudas son de las cooperativas, sino de la federación, supongo, pero acláramelo. ¿Cuál es la génesis de eso y en qué situación está esa deuda histórica que tienen las cooperativas? Bien, en el año 1984 ocurre un desfasaje en la cotización de la UR con respecto a los salarios, un desfasaje importante. La UR, un salto en la unidad reajustable, ¿no? Un salto importante. Un 120% creció en un año y los salarios habían subido solo un 30, un 40%. Para poder contemplar ese desfasaje, la ley de vivienda tenía contemplado, tenía un instrumento que son los subsidios, y ese instrumento no se aplicó por parte del gobierno y de la entidad financiadora en aquel momento, el Banco Hipotecario, y eso provocó entonces una decisión unilateral por parte del Banco Hipotecario que consistió en tirar esos saldos del desfasaje de la cuota, pues decidieron cobrar la cuota puntual, la que realmente regía con respecto al aumento de salarios, y el resto, lo que no se ajustó, se decidió volcar al final de la deuda con generación de intereses. Eso se llamó normalmente en el medio como colgamentos. No es eso que hablan muchas veces de refinanciaciones, sino que exactamente. Esto fue, entre comillas, una imposición. Una imposición, si no se le comunicó adecuadamente a los usuarios, a los cooperativistas, a los deudores del banco, porque las cooperativas eran uno de los deudores. Y eso generó, además, no se comunicó y recién como 18 meses después, como 2 años después, los usuarios comprobaron de que lo que habían hecho entonces no era haber perdonado la diferencia del ajuste, sino cargado al final de la deuda. O sea, se encontraban con que cuando terminaran de pagar el préstamo original, había que luego continuar con los pagos de los colgados. Además con intereses. Intereses. No fue diferirlo y de repente atender la situación. Exactamente. Y pudiendo haber tenido una herramienta, como repito, que contemplada en la ley, como eran los subsidios, el gobierno no aplicó la herramienta y además no comunicó adecuadamente esto, tomó una decisión unilateral. Eso hace que nosotros, desde el cooperativismo, los deudores en general, pero desde el cooperativismo en particular, consideremos que los colgamentos son ilegales. Entonces ahí hay una discusión histórica entre las federaciones y las autoridades de gobierno acerca de si corresponde o no el pago de esos adeudos, ¿no? Pasaron 30 años de esa fecha, prácticamente, sí. Estamos 29. Sí, 30 años. ¿En qué está esa situación hoy? Porque bueno, yo supongo sin saber que de repente si había unos intereses establecidos, encima deben seguir corriendo, por ejemplo, ¿no? Sí, la deuda es en UR, ¿no? Pero un dato de la realidad, ¿no?, que a veces poco se menciona. El Banco Hipotecario de aquella época, estamos hablando del primer gobierno después de la salida de la dictadura, se había comprometido en el término de un año a encontrar una solución. Nunca la encontró. Se infurió el problema para adelante. Los sucesivos gobiernos, no resolvieron el problema. Entonces nos encontramos, FECOBI en el año 2007, con el Ministerio de Vivienda, con la
el ministro Mariano Arana llega a un acuerdo donde se crea una comisión para tratar el tema y tratar de buscarle una solución definitiva. Hace una semana tuvimos una reunión con el Ministerio de Vivienda y planteamos la constitución de esa comisión para encontrarle una solución definitiva. El Ministerio quedó comprometido con la Federación en darnos una respuesta, porque consideramos que es un tema que le tenemos que en algún momento buscar una solución. Estamos hablando de 40 años, estamos hablando de muchos de los casos de cooperativas que algunas hace 19 años, pues son anteriores del año 70, que terminaron de pagar. Y está ese tema ahí con una espada de Damocles, con gente que, en muchísimos casos, gente que estamos hablando de gente que tiene 70 años, ¿no? Familias. Sí, entonces, sí. Son temas pendientes. Y en ese caso, si se prevé la conformación o si van a responder para conformar la comisión, esperemos que entonces en breve haya novedades. Lo último que le quiero preguntar, en realidad, Elías, al otro costado, hablando muy pronto, ¿cuánto jode cuando uno le dedica horas y horas y todo lo demás? Que no todo el mundo se hinche parejo en una cooperativa. Sí, es uno de los tantos problemas a resolver, ¿no? Siempre se destaca alguno que es líder dentro del grupo y algunos que acompañan a ese líder, y luego están quienes viven en la fuga, que son contrapesos, sí. Es raro encontrar un grupo que tire parejo. Eso es un tema clásico de los grupos humanos, ¿no? Yo les quiero agradecer la visita, por favor. Y felicitaciones por la tarea y seguiremos en contacto. Los agradecidos somos nosotros. Gracias. Muchísimas gracias.